Sentencia Vélez Restrepo versus Colombia. Iniciaremos con los hechos relevantes. Él es Luis Vélez Restrepo, ella es su esposa Araceli Román y sus hijos Mateo y Juliana. Todo empezó el 29 de agosto de 1996, cuando en medio de unas manifestaciones el periodista Vélez Restrepo se encontraba ejerciendo su profesión y fue agredido por un grupo de militares. Cuando el señor Vélez Restrepo inicia el proceso judicial, él junto con su familia fueron amenazados de muerte por vía telefónica, cartas e incluso en su casa. Además, intentaron secuestrarlo. Luego, a raíz de las amenazas, el señor Vélez fue exiliado de Colombia el día 9 de octubre de 1997. Para el 29 de julio del 2005, el periodista junto con su esposa presentan la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de julio del 2008, la Comisión aprueba la petición presentada por el señor Vélez. El 2 de diciembre del 2010, Colombia es notificada del informe de admisibilidad y de las recomendaciones que le hace la Comisión. Luego, el 22 de febrero del 2011, Colombia presenta el informe sobre dichas recomendaciones y para el 2 de marzo del mismo año, la Comisión decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y las violaciones de los derechos humanos descritas en el informe de fondo que realizó la Comisión. El Estado colombiano propuso como excepción preliminar lo siguiente: la incompetencia de la Corte para conocer y aceptar hechos o presunciones incorporados sin el cumplimiento de los requisitos convencionales. Esto se debe a que algunos hechos, como consecuencia de la indebida valoración de los documentos allegados para probar su existencia y circunstancias, fueron tomados como cierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que el Estado colombiano solicita a la Corte que realice un control de legalidad que garantice que el marco fáctico del informe de fondo no constituye un factor de desequilibrio procesal para el Estado y, como consecuencia, se declara incompetente para conocer de aquellos hechos declarados erróneamente probados por la Comisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que no corresponde pronunciarse de forma preliminar sobre la valoración realizada por la Comisión, ya que dicho análisis corresponde al fondo del caso y durante el proceso el Estado colombiano contará con las oportunidades procesales para ejercitar su derecho de defensa, controvertir y desestimar los hechos sometidos a consideración. Problema jurídico. El Estado colombiano tiene responsabilidad de carácter internacional por la violación de derechos y la omisión de investigar los hechos ocurridos por parte del ejército a un periodista y su familia. Derechos vulnerados. El primero de ellos es la integridad personal, el cual se encuentra en el artículo 5, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Al respecto, el Estado colombiano es responsable por la agresión perpetrada contra el señor Vélez y además este amplió su responsabilidad para considerar a su familia también como víctimas. Otro derecho que se considera vulnerado es la libertad de pensamiento y de expresión consagrada en el artículo 13 de la misma convención. Dicho derecho se considera vulnerado por las agresiones ocurridas en el año 96 por parte del Ejército Nacional hacia el señor Vélez cuando éste ejercía sus labores periodísticas. También el derecho a circulación y residencia, el cual se encuentra en el artículo 22, numeral 1 de la Convención Americana, y de acuerdo con la Corte, en el presente caso se configura una violación directa de este derecho debido a las omisiones del Estado al momento de garantizar las diferentes protecciones. También se encuentra vulnerado el derecho a la protección a la familia y los derechos de los niños, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 17 y 19 de la presente convención. Y de acuerdo con la Corte, este es vulnerado ya que el señor Vélez tuvo que separarse de su familia debido a las amenazas recibidas y el Estado colombiano nunca tomó las medidas pertinentes para la protección de su esposa e hijos. Finalmente, el derecho a las garantías procesales y protección judicial estipuladas en el artículo 8, numeral 1 y artículo 25 de la Convención Americana. A pesar de que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, a este le hizo falta realizar una investigación seria que permitiera determinar y sancionar penal y disciplinariamente a los autores. El análisis de fondo hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos le indilga la responsabilidad al Estado colombiano por los siguientes motivos. Es responsable por la agresión perpetrada contra el señor Vélez Restrepo por miembros del ejército el día 29 de agosto de 1996, mientras se encontraba grabando los acontecimientos ocurridos en una de las marchas cocaleras en el Caquetá. Además, la Corte valoró un examen de psiquiatría hecho a la familia Vélez Román, en donde varios de sus integrantes presentaron depresión crónica leve,
lo cual se debe a los hechos de agresión contra el señor Vélez, las amenazas, intimidaciones e intento de privación de libertad. Se relaciona en gran medida con las consecuencias de haber tenido que salir de Colombia a vivir a los Estados Unidos de América en condición de asilados. La Corte concluye que desde mediados de septiembre de 1996 autoridades estatales tenían conocimiento de las amenazas y hostigamientos en contra del señor Vélez y su familia. También llama la atención sobre el hecho de que ninguna persona fue sancionada por haber golpeado al señor Vélez el día 29 de agosto de 1996, ni en la investigación penal ni en las disciplinarias. Por lo tanto, la Corte concluye que las investigaciones internas no constituyeron recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad, la investigación y sanción de los responsables, asimismo como la reparación integral de las consecuencias de las violaciones efectuadas por el ejército. Como reparaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso lo siguiente. Primero, restitución. El Estado colombiano deberá garantizar las condiciones para el regreso de la familia Vélez Román a Colombia. Segundo, rehabilitación. Se deberá efectuar una atención en salud a las víctimas con tratamientos psicológicos, físicos, psicosociales y médicos. Tercero, satisfacción. El Estado colombiano deberá realizar una publicación y difusión de la sentencia en un medio de circulación nacional y en el Diario Oficial de Colombia. Y por último, garantías de no repetición. El Estado debe incorporar en sus programas de educación en derechos humanos dirigido a las Fuerzas Armadas y varios módulos específicos a la libertad de expresión y de prensa.